Génesis capítulo 50, amén. Gloria al Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Gloria al Señor. Continuamos aquí viendo ya, ha llegado el final de los días de este hombre llamado Jacob. Vimos en el día de ayer cómo él daba bendiciones a sus hijos, daba allí mandamientos y estaba despidiéndose de ellos. Sabía que le había llegado el momento de partir de esta tierra y que no había vuelta atrás, así que tenía que hacer lo que tenía que hacer, y no se puso allí a lamentarse, sino a ejecutar lo que Dios le había puesto en el corazón. Lo hizo, y dice allí que murió, que expiró. Pero dice aquí en el capítulo donde estamos en este día, dice que entonces José se echó sobre el rostro de su padre al ver que su padre murió. Se echó allí sobre su rostro, lloró sobre el rostro de su padre y lo besó. Llegó el momento de la despedida, de la tristeza, y sabemos pues que esto es parte de la vida también. Jacob ciertamente había visto el favor de Dios, había experimentado la gloria del Señor, había vivido muchas cosas, pero llegó el momento de partir, y nosotros pues debemos de saber que a nosotros también nos va a llegar el momento de partir de esta tierra. Aunque hayamos vivido momentos de alegrías, de tristeza, también llegará el momento de partir. Y dice allí entonces que José lloró sobre el rostro de su padre y lo besó. Recordemos que en los capítulos anteriores Dios le había dicho a Jacob: no temas de descender a Egipto, que yo estaré contigo, yo te voy a hacer una gran nación allí, y José cerrará tus ojos. Gloria al Señor. Y vemos que Dios cumple su palabra una vez más. Aquí vemos a José cerrando allí los ojos de su padre, está en el momento final. Gloria al Señor. Y Dios le dijo allí a Jacob: haré de ti una nación grande allí en Israel. Y oye, podemos decir, pero bueno, Dios le dijo que lo iba a hacer una gran nación y mire, se murió. Bueno, pero el Señor hace como Él quiere. Dios tiene sus hombres allí hasta cierto tiempo, todo tiene su tiempo. Así que nosotros debemos de aprovechar el tiempo, porque no sabemos el día que nos toque partir de la tierra. Y dice allí entonces que José lloró sobre el rostro de su padre, hizo allí la demostración, honró el cuerpo de su padre. Cuánto dolor pudo haber sentido José, cuánta tristeza, pero bueno, por ahí hay un refrán que dice: llorando y vistiendo al muerto. Nosotros tenemos que quizás, sí, es necesario llorar cuando se nos va un ser querido. Es inevitable que lloremos porque somos personas con sentimientos, con emociones, y duele la separación. No podemos nosotros querer retener las lágrimas. No, yo no voy a llorar, hay que ser fuerte, ¿no? Aquí vemos que José lloró. Pero también dice que mandó a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Jacob, antes de morir, le dio mandamientos a sus hijos y les dijo: no me dejen aquí, tienen que llevarme y enterrarme allí en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios prometió para nosotros. Y bueno, José buscó allí la manera, la forma. Él sabía que esta gente eran especialistas en embalsamar los cuerpos para que duraran más, y él debía hacerlo para poder trasladar el cuerpo de su padre, que llegara bien, porque sabemos que nosotros nos miramos al espejo hoy en día y podemos decir: oh, qué bien me queda esto y aquello, pero en el momento de morir, cuando el espíritu sale, entonces comienza a corromperse esta carne, a podrirse. Y por más hermoso que sea la persona, en ese momento pierde toda la belleza, comienzan a salir allí olores desagradables. Entonces José allí preparó el cuerpo de su padre, como lo acostumbraban allí en Egipto. Lo embalsamaron sus
siervos, médicos, personas que conocían el arte, que sabían lo que iban a hacer. Nosotros debemos también, hermanos, de utilizar lo que Dios nos ha dado, personas que quizás están a nuestro alrededor, que son especialistas en algún arte. Vamos a nosotros a recibir la ayuda de ellos, no nos hagamos nosotros quizás orgullosos, ¿no? Aquí vemos que José recurrió a estas personas para que embalsamasen el cuerpo de su padre, y dice, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Cumplieron allí 40 días del tratamiento que le tenían que realizar. Dice que le vaciaban el cerebro, las entrañas, le sacaban las vísceras, lo preparaban, le ponían allí especies, y bueno, cumplieron los 40 días, y dice también, y lo lloraron los egipcios 70 días. Esto fue una muerte que conmovió allí esta tierra. Un hombre poderoso, como lo podemos ver a través de la historia, Jacob, un hombre que pudo ver la gloria del Señor, que experimentó el favor de Dios en su vida, pero que llegó el momento de partir, y vemos aquí que se conmovió Egipto, se conmovieron, y dice que lo lloraron. Gloria al Señor. Quiera Dios que cuando nos llegue el momento de partir a nosotros de esta tierra, podamos dejar un legado, podamos dejar un buen testimonio, que la gente se conmueva de ver, oye, se fue un gran hombre del Señor, un gran hombre de Dios, y no que digan, oye, gracias a Dios que se murió esta persona, porque ya no lo soportábamos. Aquí vemos que Jacob partió, pero dice que los egipcios también lo lloraron. Así que ayúdanos el Señor a tener una vida agradable delante del Señor y de los hombres, para que cuando llegue este final podamos recibir el cariño, el apoyo y la honra de los que están a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones, la paz de Dios sobre sus vidas. Versículo 4 dice así: y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Bueno, vemos aquí que Jacob murió. José y sus hermanos estaban allí en medio de este momento difícil, pero también los egipcios pues lloraron por la muerte de Jacob, lloraron por la muerte de este hombre ilustre para la familia de José. Y dice ahí que cuando pasaron los días del luto, todo tiene un tiempo en la vida, y la Biblia habla en el libro de Eclesiastés que hay tiempo de llorar también, pero no podemos pasar toda la vida llorando y enlutados por la muerte de una persona. Ciertamente sentimos el dolor, sentimos la ausencia, pero la vida continúa. Y dice ahí que cuando pasaron los días del luto, habló José a los de la casa de Faraón. Dijo, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón. Podemos entender, no es que José había perdido su puesto, seguía en su puesto, allí como el segundo en Egipto, pero debido al luto, quizás por tanto tiempo, porque la Biblia habla allí de 40 días de embalsamiento y 70 días de luto, quizás por ese tiempo en que los judíos pues están en duelo, están allí, no se cortan las barbas, y quizás la condición pues de física de José no era agradable para presentarse allí delante de Faraón. Por eso él utilizó a otras personas, dice ahí, a los que estaban allí en la casa de Faraón, y les mandó a decir, les dijo como en forma
de un favor, si he hallado gracia delante de vuestros ojos, y dando a entender también de que estaba sujeto todavía delante de Faraón. Y hay algo importante que nosotros tenemos que saber, y es que todo aquel que tiene autoridad también tiene que estar sujeto. José tenía una autoridad grande delante del pueblo de Egipto, pero él estaba sujeto. Nosotros tenemos que estar sujetos en todo tiempo. No podemos hacer como bien nos parezca, como nos resulte en nuestra mente. Tenemos que estar sujetos en el nombre del Señor. Y aquí José, aún en medio de su dolor, él pudo haber dicho, no, yo me voy a enterrar a mi padre y después se lo explicaré a Faraón. No, él con sujeción, con humildad, le dijo a los que estaban allí, yo no me puedo presentar delante de Faraón en estas condiciones, pero si yo he hallado gracia delante de ustedes, les pido este favor, que vayan y le digan a Faraón que mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí, yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora y sepultre a mi padre y volveré. Es notorio pues allí que la sujeción de José, pero también resalta que Jacob había provisto la provisión también allí para la hora de su muerte. Sabemos que la cueva allí en Macpela la compró Abraham, allí fue sepultado Isaac, y quizás también Jacob en medio de todo esto, él tuvo que quizás engrandar o ensanchar esta cueva, este sitio donde iba a ser enterrado. Y dice ahí que Jacob pues le dijo a José, yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Jacob no volvió en vida a tierra de Canaán, pero quería pues que su cuerpo, que sus restos fuesen allí a la tierra prometida. Nosotros, hermanos, estamos buscando una tierra prometida y quizás nosotros luchamos y anhelamos por mucho tiempo lograr llegar allí y en vida no lo vamos a lograr, pero nosotros iremos a la patria celestial, a esa morada que el Señor ha preparado para nosotros. Aquí vemos que Jacob no volvió en vida a la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero había previsto allí un lugar para su sepultura junto a sus padres. Y vemos que allí, en ese mismo lugar, quedaron esos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y José le demanda decir a Faraón que permita pues que vaya allí a ese lugar, pero que él volvería. Imagino que no habrían dudas de parte de Faraón de saber pues que José iba a volver. Nosotros, hermanos, tenemos que demostrar confianza en lo que hacemos, que la gente confíe en lo que nosotros hacemos, porque somos personas responsables. José mandó a decir a Faraón que iba a hacer esta labor, que iba a hacer este trabajo, que iba a cumplir el último deseo de su padre y que volvería. Y la respuesta de Faraón fue simple y sencilla: ve y sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar, sabiendo pues que tenía confianza de que él haría su trabajo y volvería al lugar que él tenía. Nosotros, hermanos, tenemos que ocupar el lugar que Dios nos ha entregado cada uno de nosotros. No podemos andar divariando allí en dos pensamientos, en dos acciones, hago, no. Tenemos que, hermanos, ser firmes en nuestras decisiones y responsables en nuestras acciones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios te bendiga. El versículo 7 al 9 dice así. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas.
Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Bueno, aquí vemos ya en esta parte cuando José decide emprender el viaje para enterrar el cuerpo de su padre. Y bueno, la palabra del Señor nos habla aquí que no fue solo, sino que fue con un escuadrón muy grande. No solamente fue él con sus hermanos, toda la gente que había nacido en la familia de Jacob, sino que también fueron los ancianos de Egipto y todos los siervos de José, los que él había ganado durante el tiempo que estaba sirviendo en Egipto. Y dice que era una gran multitud la que fue a enterrar a Jacob, ¿verdad? Emprendieron viaje, y dice que, bueno, en aquel entonces no existían los carros ni los medios de transporte, sino que el medio de transporte que se usaba en aquel entonces eran los carros que ellos hacían, que eran jalados por caballos, ¿verdad? Y dice, bueno, que se fue gente de a caballo y gente montada en estos carros que iban pues jalados por los caballos, y iba todo este montón de gente a enterrar a este hombre. Y si uno ve la trayectoria de la vida de Jacob, al principio de su vida, cuando estaba joven, parece ser que no actuó correctamente, ¿verdad? La Biblia aquí lo registra, pero cuando él decide cambiar y reconocer de que él quiere que Dios esté con él, hace ese pacto con él, bueno, hay un cambio total en su vida hasta el día de su muerte, que tal vez él nunca se imaginó que la gente de Egipto fuera a acompañar a sus familiares para enterrarlo. Pero cuando una persona decide realmente servir al Señor de corazón, se aparta del mundo, ¿verdad?, del vicio en el que se encuentra, y decide recibir a Cristo en su corazón y andar en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en sus estatutos, él hace un cambio grande en su vida y demuestra realmente que ama al Señor, y bueno, con sus hechos demuestra de que realmente Dios está en su corazón, y cuando le toca partir, bueno, la gente va a llorar, ¿verdad?, va a lamentar su partida, aunque sepa que se va a una morada celestial, a un lugar mejor que esta tierra. Pero es porque uno llora a los grandes hombres, las grandes mujeres que realmente suman aquí en la tierra. Cuando una persona que lo que hace es restar, lo que hace es lastimar, lo que hace es manchar las cosas del Señor, si llegase a morirse, tal vez no va a ser tan grande su muerte o dolorosa solamente para sus familiares, pero para otros no, porque no dio testimonio. Pero aquí vemos que Jacob fue diferente, ¿verdad? Toda esta gente lo lloró, y aparte porque su hijo José había sido una pieza muy importante en Egipto, y tal vez el tiempo que conocieron a Jacob se dieron cuenta de que realmente era un hombre temeroso del Dios que ellos servían, y se dieron cuenta que su hijo era tal cual como su padre. Entonces los hombres importantes, los hombres que dan ejemplo aquí en la tierra, uno los llora, ¿verdad?, y lamenta su partida. Y lo podemos ver a la larga de este caminar en el Señor. Por lo menos ahorita el que yo conozco en sí, que ha muerto un hombre muy reconocido en el caminar de nuestro Señor Jesucristo, es Luis Palau, que murió, ¿verdad? Y muchas personas tal vez sentimos el dolor de su muerte, y aunque nunca lo conocimos, ¿verdad? Lo conocimos fue por sus enseñanzas pacíficas, por esas enseñanzas que supo dar a lo largo de su vida, de su trayectoria. Siempre fue un ejemplo, alguien ejemplar y una pieza importante en el caminar del Señor. Entonces, hombres y mujeres que valen la pena en el caminar del Señor, bueno, uno lamenta su partida porque añora seguir teniendo esos consejos, esas cosas importantes que suman para el engrandecimiento del reino del Señor. Así que, mis hermanos, si nosotros aún estamos vivos, debemos marcar la diferencia. No es que vamos a decir, bueno, quiero que cuando me muera todo el mundo me llore, no, sino que marquemos la diferencia y que hagamos algo importante en la tierra, que cuando nosotros no estemos aquí, bueno, hayamos dejado un legado importante para el reino de los cielos, que la gente pueda decir, bueno, esta persona, mientras que estuvo viva, realmente hizo cosas importantes para el reino del Señor, realmente se acercó a los borrachos, a las prostitutas, a los que están en los vicios, y estuvo hablándole de la palabra del Señor, y hoy a través de esa persona, bueno, estas personas están sirviendo al Señor. Uno no sabe, la Biblia no registra, pero ¿cuántos egipcios reconocieron
que realmente el Dios que servían el pueblo de Israel era realmente un Dios verdadero. Aunque la Biblia no lo registra, tuvieron que haber algunos que empezaron a servir a Dios gracias a José y a la enseñanza que su padre le dio a José mientras que estuvo pequeño. Entonces, que nosotros podamos marcar la diferencia, mis hermanos, sea en el lugar donde estemos, se presente lo que se presente, que dejemos siempre algo positivo para que las personas luego puedan honrar al Señor, no honrarnos a nosotros, sino honrar al Señor, así como nosotros leemos en la historia también de los grandes hombres, de mártires que murieron por la causa de Cristo, y hoy pues nosotros leemos sus historias y han dejado un legado muy importante para que nosotros sigamos sirviendo al Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 10 y 11. Dice, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la tierra de Atad, en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Bueno, vemos este capítulo muy triste, ¿no? El fallecimiento de uno de los grandes hombres en ese tiempo del Señor. Y vemos que, bueno, que ellos llegan a un lugar llamado Atad, ¿no? Muchos de los comentaristas dicen que Atad era un hombre, pero al parecer era un lugar donde había una zarza, ¿no? Y ellos se posaron allí en ese momento y allí endecharon con grande y muy triste lamentación. Estaban muy tristes por la pérdida de este gran hombre, ¿no? Vemos que aquí José hizo un duelo por 7 días. Normalmente en ese tiempo los hebreos solían hacer 7 días de duelo, ¿no? Por el fallecimiento de un familiar, de una persona. Bueno, algunas veces hacían duelo de 30 días, pero era muy poco. Siempre era 7 días de duelo, ¿no? Y vemos que aquí José hizo esos 7 días de duelo y de verdad que era un dolor muy grande para José porque él pasó muchos años sin su padre, separado de su padre y bueno, gracias al Señor que le dio la oportunidad de volverlo a ver antes de que falleciera y poder cerrar sus ojos en ese momento. Qué triste es tener que ver partir a un ser querido y estar allí en ese momento, ¿verdad? No podemos entender muchas veces el dolor que vive tal vez una madre al perder un hijo, ¿no? O tal vez una esposa perder su esposo, o es un dolor muy fuerte, muy duro, y es normal que hagamos duelo por esta persona, ¿no? Aquí el duelo es desde el inicio de la palabra de Dios lo dice, ¿no? Que las personas hacían duelo cuando fallecía un ser querido, pero no podemos tampoco quedarnos allí en ese duelo toda la vida. Yo conozco personas que nunca superaron la pérdida de un familiar, ¿no? Y de hecho conozco personas que fallecieron después de esto, ¿no? Después de la pérdida de un ser querido, nunca superaron esto y terminaron muriendo, ¿no? Del dolor, de la tristeza, todo esto les ocasionó enfermedades físicas y le ocasionó la muerte, ¿no? Así que nosotros no podemos quedarnos en ese duelo toda la vida. Necesitamos cerrar ciclos, poder entender que tenemos un tiempo determinado en esta tierra, que todos tendremos que partir en algún momento, así que no podemos durar toda la vida lamentando la pérdida de un ser amado, por muy difícil, por muy duro que haya sido ese dolor, haya sido esa pérdida. Tenemos que avanzar, mis amados hermanos, tenemos que continuar. La vida continúa. Es verdad que bueno, que nosotros tal vez queríamos a esa persona a nuestro lado en todo momento, ¿verdad? Pero el Señor decide en qué momento llevar las personas y nosotros simplemente
debemos aceptar esto, ¿no? Y seguir adelante. Aquí José hizo 7 días de duelo, 7 días, ¿no? Y ya luego de allí, bueno, ya pasó, ya el dolor, aunque esté allí, tal vez dure años ese dolor allí, pero hay que superarlo. Y vemos que dice, y los moradores de la tierra, viendo los cananeos el llanto de la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Porque en ese funeral no solamente estaba José y sus hermanos, también estaban muchos egipcios que acompañaron a José en ese momento tan difícil. Y me llama mucho la atención porque normalmente los judíos y los hebreos y los egipcios pues no se la llevan bien. Pero José fue un hombre que dio ejemplo, fue un hombre que como quien dice se ganó el corazón de los egipcios. Y para los egipcios era un dolor muy grande la pérdida del padre de José. Ellos tenían como ese sentimiento de empatía, ¿no? De ver que José estaba sufriendo, estaba dolido por la muerte de su padre y a ellos también les dolió y también lloraron y también acompañaron a José en estos momentos tan difíciles. Es importante que nosotros podamos acompañar a esas personas bueno, que han perdido un ser querido. Tal vez mucho no lo podemos acompañar físicamente, pero lo podemos hacer a través de nuestras oraciones. Cuando nosotros nos enteramos de que alguien ha perdido un ser querido, mis amados hermanos, que nos duela también en nuestro corazón y que podamos orar por esas personas para que el Señor fortalezca sus corazones, porque no es fácil. Una cosa es decir, ay, se le murió el hijo a fulanito, se le murió el padre a X persona. Pero solamente esa persona sabe el dolor que está pasando en ese momento. Y nosotros no podemos ser indolentes. No podemos decir, bueno, falleció ya y murió. No, 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 porque solamente esas personas saben el dolor que sienten y nosotros debemos tener empatía por esas personas y orar por ellos, pedirle al Señor que les fortalezca. Aquí los egipcios estaban haciendo duelo junto a José. Estaban llorando la pérdida del padre de José y esto lo reconocieron los otros hombres, los cananeos, ¿no? Y dijeron, por esto fue llamado su nombre Abel Misraim. Este nombre significa el llanto de los egipcios. Y así llamaron ese lugar el llanto de los egipcios. No llamaron el llanto de los hebreos, no llamaron el llanto de José, el llanto de los egipcios, ¿no? Porque me imagino que había muchas personas egipcias en ese lugar. Yo pienso que los únicos hebreos que habrían allí en ese lugar era José y sus hermanos, ¿no? Creo que la mayoría, bueno, y también su familia, ¿no? Pero la mayoría eran egipcios, ¿no? Y ellos vieron el dolor y la lamentación que estaban pasando en ese momento y llamaron a ese lugar Abel Misraim, que significa el llanto de los egipcios. Entonces, mis amados hermanos, no podemos quedarnos allí toda la vida sufriendo, lamentándolos por la pérdida de ese ser querido. Sí es duro, sí es difícil, sí cuesta muchas veces, pero lo más importante es que podamos cerrar esos ciclos, que podamos aceptar que bueno, que llegó su momento, que llegó su hora y debemos continuar, avanzar. La vida es una sola. No podemos estarnos lamentando toda la vida por las cosas que nos ocurren, que nos pasan, por las cosas del pasado. El pasado quedó atrás. Cada día es un nuevo día, es una nueva historia, es una nueva página en blanco que nosotros escribimos y no podemos estar trayendo a memoria las cosas pasadas, lo que nos ocurrió, lo que nos pasó, lo que nos dolió. Lo que pasó, pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, así que sigue adelante. Sigue adelante, no te victimices, no te sientas mal por la pérdida de ese ser querido que fue hace años, tal vez cuando es reciente, pues bueno, es normal que uno haga ese duelo por esa persona, pero ya después de un tiempo,
no es normal que tú te quedes allí en ese dolor toda la vida, sino que puedas avanzar, que puedas aceptar que llegó el tiempo para esa persona y que puedas seguir haciendo tu vida, que puedas seguir honrando al Señor, sirviéndole al Señor, agradándole al Señor en todo y dejando todo en manos de Él. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. La paz de Dios sea con todos nosotros. El 12 dice así: hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredar la sepultura de Efrón, Ereteo, oriente del. Pues nos vemos que en ese entonces, pues, una persona cuando iba a morir, pues, pedía su última voluntad y respetaban la última voluntad de la persona que se moría. Y eso vemos que aquí los hijos de Israel respetaron lo que él había dicho. Era bastante lejos de donde tenían que llevárselo a sepultarlo allá, pero ellos no vieron la distancia, no vieron lo que iba a suceder, sino que cumplieron la petición de su padre y la promesa que ellos le hicieron que sí lo llevarían. Y vemos que lo lloraron allí y pues cuando fue la hora, pues lo embalsamaron y se lo llevan. Y que no solamente van los hebreos con él, con el cadáver, sino que también van los egipcios, van todos la gente que tenía José, los esclavos y todo lo que su servidumbre. Y mucha gente fueron con él, hasta Faraón dio carros para que se los llevaran, para que fueran. Porque Faraón lo quería mucho a José, ¿no? Y al quererlo a José, pues también Faraón lo complacía que llevara a su padre a sepultar, que cumpliera con la promesa que le había hecho su padre, y lo llevaron a sepultar allá, tan lejos, pero allá donde quedó Sara, donde sepultaron a Sara, sepultaron a Abraham, a Isaac, y también el mismo Jacob es sepultado a Lea. Entonces, era un campo de la familia, ¿no? Por eso toda la familia quería que fuera allá, pues, y Jacob, pues, como patriarca, pues, quería que estar allí al lado de sus seres queridos, que lo sepultaran. Y vemos que Faraón no puso, no, bueno, no, porque usted está acá, y no, él lo dejó que fuera y volviera y que guardara todo el duelo, lo llorara a su muerto, el tiempo que fuera, y no le dijo, bueno, usted tiene que estar hasta el día aquí porque usted es el gobernador y que lo necesitamos, sino que le dio toda libertad para que hiciera las cosas. ¿Por qué lo hizo Faraón? Porque Faraón también estaba agradecido de José y lo quería complacer también en lo que José le pedía. José ahora le pedía eso, que lo dejara ir a sepultar a su padre allá. Y Faraón pues le dijo, pues te vas, lleva tú y volverás cuando seas preciso. Y no escatimó tiempo, pero también allá duró bastante tiempo fuera de Egipto. Cuando fue a sepultar a su padre, bastantes días estuvo por allá, pero Faraón no le tomó en cuenta eso porque lo quería a José. Y José, pues, ellos cumplieron todo lo que Jacob les pidió, que lo sepultaran, y lo llevaron, y allá fue sepultado junto con todos sus familiares, y allí quedaron los restos de la familia de Abraham. Vemos que es bonito también cuando una persona cumple, no es con que dice, ah, no, pues ya está muerto, ya no oye, ya no ve, no es, pues eso lo dijo en vida. No, pero quizás por el respeto que le tiene a esa persona,
cumple la voluntad que Él quiso, a lo último que hicieran con su cuerpo. Entonces quieren, es bueno cumplirlo, porque aquí vemos que ellos cumplieron lo que Él les dijo que hicieran con su cuerpo, ellos cumplieron. ¿Por qué? Porque lo amaban verdaderamente a su Padre. Que el Señor nos ayude a ser obedientes y también a complacer en la última voluntad de nuestros seres queridos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Seguimos allí en el capítulo 50 de Génesis, concluyendo, ¿verdad?, esta maravillosa historia que hoy día, bueno, puede ser o es de ejemplo para nosotros. Bendito sea el Señor. Génesis 50, versículo 14 al 17, dice la palabra del Señor. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Qué maravilloso ejemplo, mis amados. No solamente, ¿verdad?, concluyó la vida de Jacob, sino la paz, ¿verdad?, como familia. Bendito sea el Señor. Qué hermoso cuando dentro del hogar, ¿verdad?, hay un padre responsable, hay un padre con visión. Y este es el caso de Jacob. Jacob, ¿verdad?, se enteró por completo acerca de la situación de lo que habían hecho, ¿verdad?, sus hijos con su hijo menor, ¿verdad?, con uno de sus hijos menores, con José. Y vemos allí que antes de morir, ¿verdad?, entrega estas palabras, ¿verdad?, para llevar esa reconciliación, vamos a decir, total. Bendito sea el Señor. Y es algo, ¿verdad?, conmovedor en nosotros hoy día, como familia en la fe, como ministro, como siervo, como padre, lo que estemos ejerciendo, siempre tratemos, ¿verdad?, de cerrar ese ciclo, hermano, esa responsabilidad que tenemos de parte del Señor en paz, mis amados. Y vemos aquí, ¿verdad?, que esta familia no escapa de esta misma situación, sino que se logra, ¿verdad?, una paz total. Tanto así, ¿verdad?, que allí en el 17 dice al final que José lloró. Bendito sea el Señor. Porque de verdad es necesario, hermano, que en medio de nosotros haya esa reconciliación total, sea lo que haya, ¿verdad?, o la diferencia que haya pasado o lo que hayamos vivido. Bendito sea el Señor. Es importante que haya paz. Acordémonos de esa promesa o de esa bendición que tenemos, ¿verdad?, o que recibiremos. Dice la palabra que en paz, ¿verdad?, y en santidad veremos, ¿verdad?, la gloria, veremos la bendición. Bendito sea el Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá la presencia del Señor. Y viendo los hermanos, ¿verdad?, de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrece José y nos dará el pago en todo mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, hermano. No fueron ellos mismos allí, ¿verdad?, a enfrentarse a José, sino que enviaron, ¿verdad?, diciendo estas palabras. Y bueno, tocó el corazón de José. No sé si es que esta gente se aprovechó por la situación, ¿verdad?, la circunstancia que estaba atravesando José, que había ido a enterrar a su padre. Bendito sea el Señor. Ese largo viaje que hicieron, bendito sea el Señor, sepultaron a su padre y luego cuando retornaron se vieron en aprieto. Me imagino no tenían ese abogado allí que era Jacob. Pero hermano, la mano de Dios seguía a favor de esta familia. Bendito sea el Señor. Y conmueve, ¿verdad?, cuando usted y yo reconocemos que fallamos, hermano. Cuando nos acercamos y decimos: mira, yo he fallado, yo he cometido esta falta, te pedimos perdón. Y eso fue lo que movió el corazón de José. Igualmente Dios, hermano, cuando usted y yo reconocemos la falta, reconocemos nuestro pecado, nuestros errores y nos acercamos al Señor sabiendo que sin el Señor no podemos hacer nada, hermano. La mano de Dios se mueve. Así como sucedió con José, también sucede con Dios. ¿Usted cree que Dios no llora? Dios llora, hermano. Dios de verdad tiene ese corazón allí full, ¿verdad?, de amor, de paz, de bendición. Bendito sea el Señor. Pero también cuando nos acercamos, el gozo del Señor también se acerca a nosotros. Cuando le reconocemos, ¿verdad?, cuando sabemos que somos pecadores, que hemos faltado y nos volvemos al Señor, de verdad que las maravillas, las bendiciones del Señor se suman a nosotros. Entonces vemos en este caso, esta gente reconoció, se acercaron a su hermano y bueno, José aceptó allí, bendito sea el Señor, los perdonó y en el medio del perdón
Lloró, hermano, porque no lloró por tristeza, sino lloró de gozo, hermano, porque eso es lo que el Señor quiere. Cuando hay reconciliación, lloramos del gozo, lloramos de la alegría, lloramos de lo que el Señor está sumando a nuestra vida, porque eso es lo que quiere el Señor, que nos unamos cada día más para ver su bendición, para ver su gloria. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Seguimos versos 18 al 21, dice así en el nombre del Señor. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué lindo ver cómo está culminando esta historia de José. Ya no está su padre. Ahora los hermanos tienen un temor. Ellos pensaron, bueno, quizás como mi padre estaba vivo, entonces José pues nos trató bien, pero a lo mejor al faltar mi padre, José quiera vengarse por lo que nosotros le hicimos, ¿sí? Ellos, fíjense cómo ese pecado les acompañó a estos hombres durante años, años y años. Mire cuántos años habían pasado y ellos todavía seguían con el temor allí por lo que habían hecho. Es decir, que aquello les acompañó siempre, ¿no? Y esto me recuerda que muchas veces cuando hacemos cualquier cosa mal, ¿no? Por ejemplo, pensaba en las mujeres que han abortado. Muchas veces en el momento ellas toman esa decisión y piensan, bueno, ya me lo quité al niño y ya no está. Pero hay mujeres que pasan años, llevan casi toda su vida pensando en eso malo que hicieron. Qué tremendo, ¿verdad? Pero vemos que aquí nuestro hermano Pedro nos hablaba de que ellos enviaron a una persona, no sabemos a quién enviaron a decirle, de que lo que supuestamente había dicho su padre, realmente tampoco hay evidencia que en verdad Jacob lo haya dicho. Puede haber sido verdad o puede haber sido que ellos le dijeron así a José, le enviaron a decir esto a José para que José no tomara venganza. Pero y ahora vienen ellos, ahora no solamente enviaron a los siervos, sino ahora vienen ellos y vemos que sí hay un arrepentimiento genuino en estos hombres y esto es muy importante de resaltar, que aunque ellos fallaron grandemente al comportarse mal con José y hacer lo que hicieron, pero también podemos ver que estos hombres habían cambiado, lo hemos venido viendo a lo largo de la historia. Y aquí ellos vienen y se postran delante de él y le dice, henos aquí por siervos tuyos. Una vez más se postran. Así como José lo vio en sus sueños, pudo ver que más de una ocasión estos hermanos se postraron delante de él y ellos están allí humilladitos delante de José diciendo, somos tus siervos, somos tus siervos. No nos mires de mala manera, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de José? No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Qué lindo, amados hermanos, ver el corazón de José, ver que José no guardaba rencor hacia sus hermanos, también lo había demostrado, así como sus hermanos habían demostrado que habían cambiado y un arrepentimiento genuino. También vemos que José era un hombre también que había perdonado a sus hermanos y que él no estaba en plan de juzgar. Él dice, ¿acaso estoy yo en plan de Dios? ¿Acaso soy yo el juez? Y esta es una gran enseñanza que nos deja José, porque muchas veces, amados hermanos, aún siendo conocedores de la palabra, nos cuesta perdonar. Aún siendo conocedores de la palabra, hay personas que pasan años con resentimiento en su corazón hacia alguna persona por cualquier cosa, a veces incluso no tan grande que le haya hecho. Fíjense que lo que le hicieron los hermanos a José no fue cualquier cosa. José tuvo que sufrir mucho, pero José a esta altura ya había entendido que todo había formado parte de un plan de Dios. Y ahí les dice él, ¿verdad? Vosotros pensaste hacer mal contra mí, es verdad. Ustedes tuvieron mala intención, pero ¿qué pasó? Que Dios lo encaminó para bien.
Ustedes pensaron deshacerse de mí y hasta matarme. Me vendieron. Pero formaba parte de un plan. Dios cambió ese plan que parecía negativo por algo positivo para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si ellos no lo hubiesen vendido a los madianitas que iban pasando, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo cómo eran bueno, y se me fue los ismaelitas. Si ellos no se lo hubieran vendido a los ismaelitas que iban pasando, entonces José no habría llegado a Egipto. Si José no hubiese sido vendido como esclavo en la casa de Potifar, entonces la mujer de Potifar no lo habría atentado y no hubiera terminado en la cárcel. Si José no termina en la cárcel, entonces no hubiera interpretado el sueño del copero y el panadero. Y si no hubiera interpretado ese sueño del copero, entonces no lo hubiesen llamado a la corte para que interpretara el sueño de Faraón. Y si no hubiera hecho esto, entonces no lo habrían escogido, ¿verdad? Como el segundo señor allí en Egipto, y le hubieran dado ese cargo tan importante de guardar en 7 años de abundancia para los 7 años de escasez. Y si no hubiera ocurrido eso, entonces la misma familia de Jacob, sus propios hermanos, no habrían podido sobrevivir a aquella sequía, aquella hambre, aquella escasez. Así que todo tenía un propósito. Podemos ver desde Génesis, se cumple lo que dice allí Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Vemos que José había entendido eso, hermano, y esto es maravilloso. Cuando logramos entender los planes de Dios, cuando logramos entender que aún las cosas negativas que nos han sucedido han contribuido para bien. Cuando no vemos a la persona, cuando no vemos a aquel que habló de nosotros, aquel que nos hizo daño, aquel que nos ofendió, cuando no vemos a esa persona con rabia ni resentimiento, sino que la vemos como parte de un plan y decimos, bueno, gracias a que esta persona me criticó, hoy soy mejor. Gracias a esta tribulación o a esta situación difícil que me pasó, yo aprendí, yo maduré, yo crecí. Y entonces aprendemos a ver que aún las cosas negativas contribuyeron para nuestro beneficio. Por eso, amados hermanos, es que es importante que nosotros miremos las cosas a través de los ojos de Dios, que no las miremos a través del ojo humano. Porque si José hubiera visto a través del ojo humano, entonces diría, esta es mi oportunidad de poder vengarme de mis hermanos. Lo pudo haber hecho antes, no lo hizo. Mucho menos ahora no lo va a hacer, porque el corazón de José estaba sano. Él no tenía resentimiento. Y es así como nosotros debemos tener nuestro corazón, amados hermanos. Debemos tener un corazón sano, perdonador, misericordioso. Mirar a nuestros hermanos con amor. Y cuando alguien venga a nosotros a pedirnos perdón, no nos sintamos como si fuéramos Dios. Bueno, es que tú fallaste. Es que lo que me hiciste fue muy fuerte. No, hermanos, seamos humildes. Y otorguemos el perdón a nuestros hermanos, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Cuando alguien se humille a pedirle perdón, hermano, perdónelo. Cuando alguien venga, mire hermano, mire hermana, discúlpeme, perdóneme, dígale sí, mi hermano, tranquilo, no se preocupe. Quizá tú no pensaste, pero toda esta situación que ha pasado ha contribuido para bien, he crecido, he buscado más de Dios. Ese problema me hizo orar más, ese problema me hizo meterme más en oración y en ayuno, ese problema me hizo acercarme más a Dios. Así que gracias, hermano, porque aunque no era tu intención, Dios lo cambió para bien. Eso es lo que nosotros debemos ver en medio de las circunstancias. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No se preocupen.
no va a cambiar nada. Yo voy a seguir sustentándolos. Yo voy a seguir cuidando de ustedes. Yo voy a seguir proveyendo lo que ustedes necesitan. Mi corazón está sano. Yo los amo. Ustedes son mis hermanos, son mi familia. Mire qué gran enseñanza nos deja aquí José. Es así como nosotros debemos actuar con nuestros hermanos, con nuestra familia y con todas las personas. Y si estamos en la posibilidad de ayudarlos, pues debemos ayudarlos, debemos aportarles, debemos hablarle al corazón de la gente, que la gente sienta paz, no que la persona se sienta inquieta porque no sabe si yo le perdoné, no sabe si yo estoy enfadado. No, hacerle sentir a la persona la tranquilidad y decirle, no te preocupes, ten paz, no pasa nada, no te guardo rencor. Yo recuerdo que había una persona, ¿no? En una ocasión de mi vida yo estaba ahí medio descarrilada y recuerdo que con una persona fui un poco borde, ¿no? Un poco cruel, un poco así. Me caía mal, esa era la palabra, me caía mal. Y esta persona, cada cosa que hacía, pues yo la veía negativamente y trataba siempre de hacer ver y resaltar el error de ella, ¿verdad? En ese momento obviamente yo no estaba bien con Dios. Cuando ya yo estaba bien con el Señor y reconocí, bueno, un día decidí buscar a esta persona por el internet, por el Facebook, y la encontré. Y entonces le envié un mensaje, le digo, mira, fulana de tal, quiero pedirte perdón porque yo reconozco que en aquel momento de mi vida yo no te di el mejor trato, no me porté bien, así que te pido perdón en el nombre del Señor. Y esta chica, que no es cristiana, me contestó de esta manera: no te preocupes, que si yo no guardo plata, mucho menos guardo rencor. Y a mí me hizo gracia y dijo, wow, qué bien. Y bueno, y de ahí pues siempre nos comentamos en el Facebook. Y yo dije, wow, qué lindo, ¿verdad? Qué bonito, amados hermanos, estar en paz con las personas. Qué lindo es tener la valentía de pedir perdón cuando tengamos que hacerlo, pero también qué lindo es poder otorgar el perdón y que las personas, aunque nos hayan hecho un mal, poder decirles, ¿sabes qué? Esto contribuyó a mi crecimiento, esto contribuyó a bien porque Dios lo encaminó para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que tengamos presente esta enseñanza y que esta historia de José y de sus hermanos podamos tenerla presente en nuestro día a día y cuando se nos dé la oportunidad, sea de pedir perdón, sea de perdonar, siempre lo recordemos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Buenos días, que el Señor les bendiga. Otro día más aquí con ustedes, disfrutando del estudio de la palabra del Señor. Qué maravilloso es levantarse cada mañana y sentarse ante la presencia de Dios para estudiar la palabra del Señor. Así que en esta mañana continuamos con ustedes. Mire, es conmovedora la historia. Hay veces que nos sentamos personas mayores a conversar y conversar y conversar y no nos cansamos de esas historias, le llaman historias de viejo, y allí pasamos las horas recordando, haciendo memoria. Me gusta también esa escena de los campesinos cuando finaliza su jornada laboral, cuando ya está cayendo el sol. En muchos de esos hogares no hay reloj, no están mirando la hora, sino que se guían por el amanecer y por el anochecer. Cuando ya está cayendo el sol, se sientan los vecinos en el patio de su casa a ver caer el sol y a contar historias. Mientras que cae el sol, se cuentan las historias. Y eso fue lo que el Señor le ordenó al pueblo de Israel, que la palabra la repitieran a sus hijos, que hablaran de ella al acostarse, al levantarse, mientras iban por el camino, que donde quiera que fuesen, siempre su motivo de conversación fuesen las historias que rodean la palabra del Señor. Hermano, murió Jacob. Fue un gran llanto. 70 días, 40 días
lo embalsamaron, esperaron que el embalsamamiento surtiera efecto, sus 40 días, pero en total el luto duró 70 días. Era costumbre egipcia. Y como los egipcios participaron en el duelo, en el luto, como si fueran de la familia de José, habían apreciado tanto a José, que el dolor de José lo hicieron suyo y lloraron con gran llanto, con gran lamento, como si fueran parte de la familia. Hermano, y fue un evento que quedó para la posteridad, para la historia, para contarlo, la muerte de Jacob y su sepultura. Al morir Jacob, aquellos hebreos, las 70 personas, quizás ya se han multiplicado, se reúnen con José y le piden a José, le dicen a José: cuando papá vivía, él nos dijo que habláramos contigo y te pidiéramos que no guardes rencor, que no tomes venganza de los hechos malos, las cosas que hicimos contra ti para hacerte daño, que no lo tomes en cuenta. Y mientras ellos hablaban, me llama la atención que José estaba llorando. José era un hombre sensible al toque de Dios, era sensible a los sentimientos, era sensible al dolor, era sensible al sufrimiento. ¿Por qué? Porque él vivió en carne viva la persecución y el desprecio de sus hermanos. Vivió en carne viva lo que es ser un esclavo sin derecho, un esclavo sin patria, un esclavo sin familia. Él vivió en carne viva lo que vive un presidiario, y más cuando ha sido encarcelado injustamente sin haber cometido delito. Él vivió en carne viva lo que es ser levantado, sacado de la cárcel y convertido en el hombre más grande de la historia en Egipto. Mis amados hermanos, por lo tanto, cuando sus hermanos le cuentan que su padre le pidió que no se vengara, él lloraba. Todas esas vivencias pasaron por su mente y con un corazón agradecido les dice a ellos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Vosotros me hiciste daño, pero Dios tenía un propósito. ¿Acaso soy yo Dios que juzgue? Por eso se dice que el hombre no perdona. El hombre siempre recordará las cosas malas que has hecho, pero Dios es grande en misericordia. Cuando le preguntaron a David qué escogía, que escogiera él entre los juicios, él dijo: caiga yo en las manos de Dios y no en las de los hombres, porque Dios tiene misericordia. Al hombre le gusta que lo juzguen con misericordia. Al hombre le gusta que le tiendan la mano cuando cae, que lo comprendan, que se pongan en su situación. Pero cuando a él le toca juzgar, juzga sin misericordia, queriendo hacer caer todo el peso de la ley sobre aquella persona que ha cometido el error. Pero José les dice a ellos: yo no os voy a hacer daño. Yo voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos, porque fue Dios el que me llevó a esos lugares para salvar a nuestra familia. Había un propósito de Dios y lo comprendió José. Siempre pregúntate a ti mismo: ¿qué querrá Dios con todo esto? ¿Qué querrá decir todo esto que me está pasando? Para que así no vivas tu vida guardando rencor a todo aquel que te rodea. No vivas tu vida juzgando y peleando con la gente por su comportamiento. No, cada uno dará cuenta a Dios. Mantén tu corazón limpio. Llena tu corazón de la paz del Señor. La Biblia dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que conviértete en un hombre de paz. El que te haga mal,
respóndele con bien. El que te hable ásperamente, respóndele con amabilidad. El que te obligue a hacer cosas que no debes hacer, mire, la Biblia dice que no resistas al que es malo. Si tu enemigo te quita la capa, dale también la túnica. Si te obliga a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Si te pide agua, dale de beber. Si te pide comida, dale de comer. No resistas. Bendice a los que te maldicen. Bendecid y no maldigáis. Esa es una forma muy especial de tratar los problemas. La gente toma a aquellos misericordiosos como tontos. Este es un tonto, le han hecho tanto daño y mira cómo responde con bien. Pues el Señor es misericordioso. Así que bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos del Altísimo. Bueno, el versículo 22 dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Aquí quiero llamar la atención de todos los que me están oyendo. Es muy triste la vida de un anciano cuando está solo. Es muy triste cuando los hijos, la familia, te mira como una carga y deciden enviarte a una residencia, a un asilo de ancianos, para que estés más cómodo según ellos. Para que allí gente especializada te atienda, te cuide, lidie contigo. Y descargando ellos esa responsabilidad sobre otros, te abandonan allí, te visitan los diciembre, las nochebuenas, las nocheviejas. Y después se olvidan de ti el resto del año. Ni nietos, ni sobrinos, ni parientes, nadie aparece por ahí. Eso es un abandono total. Aunque los hijos se sientan satisfechos de haberte recluido en un asilo, porque allí estarás mejor atendido, que en tu casa ya la gente no tiene tiempo, todo el mundo trabaja. Qué lindo era el pasado, las historias del pasado. Bueno, yo no es que sea muy viejo, casi soy viejo, pero recuerdo que en mis tiempos el anciano quedaba en casa hasta que se moría. Era una honra tener el abuelo en la casa, la abuela. Ay, cómo me sentaba yo con mi abuela. Y ella me contaba historias de sus padres, de sus abuelos, de cómo eran las cosas en el pasado. Seguramente eran mejores que las de este tiempo. Seguramente que la gente tenía más nobleza, más pureza al pensar. Hoy la humanidad ha cambiado de una manera espantosa para su mal. Que Dios nos ayude. Y en esto quiero llamar la atención tuya en cuanto a los ancianos, para que no abandones a tus ancianos. En esto quiero llamar la atención de aquellos también que hoy se hacen apología, hacen alarde de su independencia. Se casan las parejas y la ley de la vida es que tengan hijos. No, pero yo quiero disfrutar primero de mi matrimonio. Yo quiero disfrutar el uno del otro. Yo quiero disfrutar, y se ponen a viajar y se ponen a gastar y se ponen a vivir de una manera deleitosa y se olvidan de que el ciclo de la vida se va agotando. Nacer, crecer, multiplicarse. Allí, cuando quieren entonces tener hijos, tienen que recurrir a la ciencia médica porque ya se les pasó su oportunidad de procrear. Cuando se tiene paciencia para tratar con los hijos en la juventud, cuando se llega viejo, quieres tranquilidad.
pasas un rato con los muchachos, pero quieres tranquilidad, quieres quietud, no tienes la suficiente paciencia para tratar con niños. Hay personas que deciden tener hijos cuando ya deben ser abuelos. No es así como funcionan las cosas. Y debido a eso es que algunos deciden no casarse, no tener hijos, llegan a viejos y en su vejez les abandonan en un asilo y ellos se quejan, se lamentan. Me decía una ancianita de 83 años, me dijo, mire, usted es pastor, aconseje a la gente que tenga familia. Yo sufrí un desengaño y dije, jamás volveré a confiar en los hombres. Y nunca me casé. Yo decía, tengo a mis padres. Y si se mueren mis padres, tengo a mis hermanos. Y si se mueren mis hermanos, tengo a mis sobrinos. La conocí ya en su vejez y me dijo, después que los padres mueren, no hay hermanos, no hay sobrinos, no hay parientes. Cada uno va a lo suyo, cada uno va a sus necesidades, pero no se acuerdan de la necesidad del viejo. Así que recuérdele a la gente que forme su propia familia, que tenga sus propios hijos. Mira la dicha de José, llegó a 110 años. Y mira lo que resalta en los siguientes versículos. Y vio José los hijos de Efraín, o sea, sus nietos, hasta la tercera generación. También a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Hermano, se vio rodeado en la vejez con sus hijos, con sus nueras, con sus nietos. Los nietos los crió en sus rodillas. Bendito sea el Señor. Qué terrible es la soledad. La soledad es como un demonio. Podemos aprovechar la soledad para buscar al Señor, para estar en oración, para estar en la lectura de la palabra. Pero luego, por sí sola, la soledad es terrible. José no se vio solo en su vejez. Hermano, se vio rodeado con sus hijos. Qué linda es la compañía, qué lindo es el ruido de los niños en la casa. Donde no hay niños se siente un silencio, un vacío, un desierto. Ay, qué lindos son los niños. No me aburren los niños, no aborrezco a los niños. Jesucristo amó a los niños. Cuando venían y formaban esos alborotos cerca de él, los apóstoles les echaban, pero él decía, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ay, bendito sea Dios. Allí en la oficina he puesto una lata de galletas y cada vez que llega un niño le doy una galleta. Y le doy una galleta. No vayan a pensar que una galleta, un manazo, un guantazo, no. Una galleta de verdad. Ay, gloria a Dios. Y los niños se van contentos con mi galleta en la oficina del pastor. Que Dios bendiga a Dios. Disfruta de las cosas sencillas, de las cosas simples, las que tienes a la mano. No vivas soñando en algo que no tienes, que esperas tener en el futuro. De lo que tienes ahora es un regalo de Dios y a veces tenemos lo mejor y estamos soñando con utopías. Disfruta de la vida que te da el Señor. Dicen que después de esta vida no hay otra. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos que la vida verdadera comienza después de esta. Y que en esa vida vamos a cosechar lo que hayamos sembrado. Así que compórtate. Aunque tú niegues la existencia de Dios, allí hay algo. Hay un vacío en tu corazón que te dice que necesitas a Dios. Hay una voz en tu corazón que te dice que un día vas a dar cuenta de lo que estás diciendo y de lo que estás haciendo. Y allí va a venir un juicio para ti. Si fuiste justo, pagarás conforme a la justicia que hiciste. Y si fuiste injusto, impío, malvado, todo lo pagarás. Y ya será demasiado tarde. Ya no habrá marcha atrás. No podrás arrepentirte. Por eso vive, disfruta con tus seres queridos. Fíjate, la Biblia nos manda disfrutar de la mujer de nuestra juventud. No es malo el sexo dentro del matrimonio. Disfruta con tu mujer.
pero no vivas pensando en utopías, en que aquella es mejor, en que la otra está más buena, mire, cuando se apaga la luz no se ve las curvas del cuerpo, así que disfruta de esa mujer, de lo que tiene en el interior, de su amabilidad, cómo te atiende, cómo te sirve. No seas ingrato, malagradecido. Disfruta de la vida, come y bebe y dale gracias a Dios porque te concede el vivir esta vida. Gloria a Dios. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Ya veía que se le acercaba la muerte. Sus antepasados vivieron más, 170 años vivió Abraham. Y así fueron acortándose los días. Ahora José tiene 110 años, para aquella época no era mucho. Ya hoy con 70 años, mira Nachito, le dicen Nachito, pero el Nachito tiene más edad que Matusalén. Pero no, se ve joven. Gloria a Dios. Hermano, ayúdenos el Señor. Cuando José vio que ya se le acercaba la muerte, le dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Es tan sencillo. Ay, no hable de esas cosas, dice la gente. ¿Cómo va a estar hablando de la muerte? Que eso es lo cotidiano. La muerte es parte de la vida. Todos tendremos que pasar por ese camino. Jacob le dijo a sus hijos, yo sigo el camino de todos los hombres. ¿Cuál es? La muerte. La muerte nos va a llegar un día y podremos cantar, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la victoria de la muerte está en que la persona esté en pecado y no pueda ver el rostro de Dios. Pero, hermanos queridos, nosotros no morimos, sino que dormimos, porque la muerte no se enseñorea de nosotros, porque estamos en Cristo, porque vivimos para Él y no hay muerte para los que sirven al Señor. Solamente un dormir y un despertar. Cerramos los ojos aquí y los abrimos ante la presencia del Señor. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios os va a visitar y Dios os va a llevar de esta tierra, porque Él prometió que os daría la tierra de Canaán. Él le está recordando a ellos la promesa. Yo no voy a ver eso, yo voy a morir. Yo no voy a ver el cumplimiento de esa profecía, pero ustedes lo verán. Y cuando ustedes lo vean, acuérdense de hacer lo que les voy a decir. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. No me dejéis aquí, no me dejéis en tierras extranjeras. Lleva mis huesos a la tierra de Canaán y allí lo enterraréis. Y así lo hicieron los hermanos, los hijos, los descendientes, porque pasaron 400 años hasta que ellos volvieron a la tierra de Canaán. Pero cuando volvieron, se acordaron de los huesos de José y se lo llevaron en su féretro y lo enterraron allá en Canaán. La palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Cree en el Señor y haz el bien y te deleitarás de la verdad. Verás la promesa de Dios cumplida. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Murió Jacob. Murió José en buena vejez. Pasó su vida mucha amargura. La vida es sufrimiento, amigo. La vida es dolor, es tristeza, pero también alegría. También nos depara momentos de alegría. Pasó sus momentos de amargura, esclavitud, prisión y libertad. Y ahora está disfrutando de su libertad rodeado de hijos y nietos. Qué lindo. Qué linda escena, qué precioso, qué hermoso. Que Dios bendiga a Dios. Y por último, dice, y murió José
a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Lo embalsamaron para que no se pudrieran sus carnes. Le embalsamaron, hermano, y cuando se cumplió el tiempo, le llevaron a tierra de Canaán. Que Dios nos ayude para ver tanto trabajo recompensado. Que Dios nos ayude para ver en nuestras vidas tantas lágrimas convertirse en risa y en alegría. Que Dios nos ayude para ver la palabra de Dios cumplida. Reunió Moisés al pueblo cuando ya se iba y le dijo: no faltó ninguna de las palabras, de las buenas palabras de Jehová. Todo se cumplió. He pasado años sirviéndole al Señor y he visto el cumplimiento de la palabra del Señor. He visto la diferencia entre el impío y el justo. He visto la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así que en esta mañana, noche ya al otro lado del charco, allá en las Américas, yo les recomiendo que sirvan a Dios y que abran los ojos para que vean cómo la mano de Dios está sobre ustedes día a día. Allí donde está, vamos a hacer la oración de todos los días, vamos a entregarlos al Señor. Pongan la mano derecha en sus corazones, cierren sus ojos y digan conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra a mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti, desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Apocalipsis 21, versículo 27 nos dice la Escritura: no entrará en la nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Está usted inscrito en el libro de la vida? Si no lo estaba, aviéntese la mano sobre el corazón, clame a Jesucristo, dígale: Señor, yo abro la puerta de mi corazón, entra en mi corazón y ahora mismo tu nombre será inscrito en el libro de la vida. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.